Presenta Molino Puritas. Ahora con 10 pesitos llenas el mate con los packs cebadura del cebador sabor intenso, del cebador clásica y compuesta serrana. Recibimos a esta hora de la tarde a Lucho Romero. La verdad que el Lucho Romero fue un goleador terrible, terrible. Hoy hablamos de este momento de Palacios. En Peñarol, en el quinqueño, era centro de Bengoechea, gol del Lucho Romero con golpe de cabeza. Fue un hombre muy, pero muy importante en Peñarol. Había llegado de Basáñez. Es increíble la cantidad de jugadores que salieron de Basáñez en ese momento. Juanchi González a Nacional, Lucho Romero a Peñarol, Pandiani a Peñarol, el Chengue Morales a Nacional. Increíble. Bienvenido, Lucho. Gusto de tenerte con nosotros. Corbata de Hamlet para vos con los colores de River. En este momento estás trabajando ahí. Sí. A nivel de formativas. Muchas gracias. Con el Canario Márquez. Es verdad. Campeones en cuarta y ayer le ganaron a Danubio 3-0 en tercera. Sí, 3-0. Nos habían vapuleado en la apertura y hoy, por suerte, ayer pudimos ganarle 3-0. A los bifes en determinados temas. Lucho, vos pasás a Peñarol y te transformás en un tipo muy importante. Aquella vieja historia de Gregorio Pérez que decían que jugaba el pelotazo y una serie de cosas más. Hoy cuando lo ves a Palacios, ¿qué pensás, por ejemplo? ¿Qué pasa con Palacios que el tipo ha metido 27 goles en lo que va del campeonato? Tremendo. 19 con Wonder, 8 con Peñarol. Entra poco, no jugó el clásico. Y sin embargo no ha sido vendido, no ha tenido el gran pase cuando aquí jugadores con muchos menos goles que él se han ido muy rápidamente y equipos importantes. ¿Qué le falta? ¿Carisma? ¿Le falta marketing? ¿Qué sucede ahí? Ahora tiene un jugador de área que es Beatri, que la verdad, más allá de que no hace goles, el tipo hace un trabajo para el equipo, recicla pelotas las cuales son divididas que antes no lo tenía Peñarol, un 9 así. Y creo también que Palacio ha jugado partidos y ha tenido 90 minutos y no ha podido convertir incluso en esos partidos. Y ha jugado más de un partido y eso hace que en un equipo grande, si vos no convertís, el espacio lo ocupa otro. Y eso es lo que le ha pasado a él. Incluso a un Wander no fue un tipo que se ha ganado la titularidad, pero sí es un tipo en el cual es muy interesante el juego de él, juega siempre sobre el último de la línea. Es un gran culminador de jugadas, ¿no? Es un tipo en el cual, muy tiempista, en el cual te pica en el momento justo y es bravo para un defensa poder marcarlo y es oportuno dentro del área. Y tiene el ángel del gol, ¿no? Totalmente. Pero ahora, es importante lo que estás diciendo, de lo de Beatri. Beatri le genera muchas cosas a él. Sin duda. Él perfectamente puede jugar con Beatri y de hecho es un muy buen complemento para jugar con Beatri. Sí, hasta ahí no sé, digo, eso lo resuelve Leo, pero claro. A lo que voy, que Peñarol encontró un 9 hoy en día en el cual no lo encontrabas desde hace tiempo. Un 9-9. Si bien es un tipo que no hace gol, para el equipo le sirve un montón. Lucho, a ver, esta historia de un mundo que ha cambiado totalmente y que hoy se ven las cosas de otra manera. Si es de tu color de camiseta es un buen tipo, si es de otro color de camiseta es un mal tipo, por ese mero hecho. Ya no hay paciencia, a veces no hay respeto con determinadas cosas. Vos viste una etapa espectacular en Peñarol. Bueno, también en esa etapa del quinqueño aparece Carlitos de Lima, otro que también, Peñarol tenía muy buenos cabeceadores. Después aparece Sarayeta en el último año del quinqueño también. Sí. Pero el clásico centro de Bengoechea, gol de Lucho Romero, fue tremendo en la década del 90. Sin embargo, no terminás bien con Peñarol. Y después te vas a Nacional. A ver, recordemos parte de la historia. ¿Por qué el enojo de Damiani en determinado momento contigo, que después fue un enojo que perduró en el tiempo y que incluso, bueno, terminó con un juicio que nunca terminaste de cobrar vos? No, lo cobré, sí, el juicio lo cobré. El juicio lo cobraste. Lo que nunca le hice juicio fue por el dinero anterior que me deben. Que la gente se confunde muchas veces, le hiciste juicio. No, yo le hice el juicio a Peñarol previo a que me hayan estafado $200.000. Y me lo dijo un propio dirigente en aquel entonces. Andá y hacé el juicio porque te va a pasar lo mismo del 98. ¿Cómo fue esa historia? Lo que se puede saber. Eran los complementos, ¿no? Sí, yo vuelvo de Italia, me acuerdo que había un interés de Peñarol, más que de Peñarol de Gregorio, porque yo volví a Peñarol en el 97, previo a que me haya ido porque él se fue para Europa y él me llama al mes y medio y obvio. Cuando Gregorio dirige a Cagliari. Claro, a mí Gregorio fue un tipo que me levantó 6 meses sin yo hacer un gol. 6 meses sin hacer un gol. Sí, claro. A mí me silbaba a la gente de una manera que que creo que por la convicción que tenía uno como jugador,
por el convencimiento que tenían los jugadores hacia mí, del técnico, de la confianza que me tenía, que llevó a que uno rindiera después de tantos meses. Pero bueno, yo me voy en el 96, producto que él se va, y me voy por mucho menos dinero quizás que lo que me quería pagar Peñarol. Es increíble eso, yo te lo preguntaba fuera de micrófonos. Sí. Vos me contabas el tema. ¿Te pagaba mucho más Peñarol que el Cagliari? Sí, en aquel entonces sí. O el ofrecimiento que tenía en aquel entonces Peñarol hacia mí era más. Pero a veces, es más, yo cuando vuelvo en el para el 97 volví por menos dinero que me ofrecían en otros lados. Yo siempre elegí jugar donde me sentía bien. Y creí en aquel entonces, en el 96, que más allá de que yo me sentía muy identificado con Peñarol, que estaba ya instalado en la hinchada de Peñarol, en el grupo, que tenía que ser fiel a lo que yo sentía. Y yo sentía que es un tipo que a mí en aquel entonces me bancó durante mucho tiempo y que me diga te preciso acá, no lo pensé. No tenía precio. Y no sabía ni tampoco por cuánto iba a Italia. Sé que era más lo que me ofrecía Peñarol que... Pero bueno. ¿Nacional te quiere llevar también cuando te estabas por ir a Italia vos? No. ¿O cuando volvés? Después que vuelvo... Después que volvés. Por eso te digo, yo vuelvo o después que se va Gregorio o que lo echan de Europa, mi interés de estar ahí ya no estaba. Y mi interés era salir de ese equipo porque no estaba bien. Y me llama Gregorio sabiendo de que había un interés de Nacional y que el interés de Nacional a la hora de poner era mucho más que 3 veces más que lo que me pagaba Peñarol. Y igual yo opté por ir a Peñarol por un hecho de que yo me sentía bien en Peñarol y porque volví a Gregorio. Ahora, vos decías en determinado momento, hay dirigentes que están hoy o dirigentes de hoy saben perfectamente lo que pasó. Lo que no te terminan pagando nunca, que hasta el día de hoy nunca te lo pagaron, eran los complementos, lo que habías arreglado por afuera, por ejemplo. ¿Por qué es que no podés cobrar? No, es que siempre se firmó por afuera un convenio en el cual vos lo estipulabas mediante el dirigente y el jugador. Y yo llego en el 97, era un contrato a 2 años, se firmaba año a año. Y yo lo firmo apenas llego, me acuerdo porque empezamos enseguida, en la etapa de quinqueño. Y firmó el primer año, el primer contrato por el año y el convenio que va por afuera. Firmo por ese dinero, se termina el año, había que renovar el contrato. Y nosotros me acuerdo que tuvimos una vorágine de muchos partidos en noviembre y diciembre. Fue monstruoso eso. Y tuvimos creo que 5 días de licencia, volvimos otra vez a concentrar. Y en ese interín yo me olvidé por completo lo que es el firmar el convenio. Lo que sí los dirigentes no se olvidaron, porque es algo lógico, de firmar el contrato. Y yo firmo el contrato y me olvido firmar el convenio. Y eso es lo que nunca te pagaron. Y eso es lo que luego, en diciembre, cuando terminamos el campeonato, reunión de por medio, quedaron 11 dirigentes afuera, creo 11, 10, y el único que me esperó adentro fue Damián, y lo conté 1000 veces. Y los dirigentes afuera, como dándome el pésame, diciéndome que tranquilo, que la deuda, o sea, que el contrato se te va a pagar, todos sabedores de lo que iba a pasar ahí adentro. Y la verdad me encontré con una escena que nunca pensé que me fuera a pasar después de haber vivido lo que vivimos. ¿Por qué? Y porque me hicieron responsable del año 98 no haber alcanzado el título, de no haber clasificado a la liguilla. O sea, después que me entero de que no me querían pagar lo que me debían, ahí ya me di cuenta por qué venía la mano. Ahora, Lucho, un tipo tan importante, Bengoechea, Pacheco, Lucho Romero, es la imagen del quinqueño de Peñarol. Esa es la verdad la historia. Bengoechea, Tori Pacheco, Lucho Romero, eran nombres muy pesados en aquel equipo de Peñarol. Y te reitero, el clásico era centro de Bengoechea, gol de Lucho Romero de cabeza. Vos tenías un doble ritmo espectacular y un tipo que saltaba de manera impresionante. Vos eras ídolo total y absoluto del hincha de Peñarol. Sí, pero hay algo que... Es muy claro, digo, hay muchos jugadores que lo publicitan los periodistas y los dirigentes porque les interesa una cara. Yo siempre fui ídolo de la gente. Lo que me gané me lo gané a la cancha. No hay dudas. En 90 minutos, con goles importantes, porque incluso yo nunca fui un goleador. Si vos mirás mi historial, son pocos goles en el año. Es más, yo jugué 2 años en Nacional y creo que habré hecho 9 goles, 10 goles. Pero goles que han pesado y mucho en Copa, en Clásico.
Y bueno, y a uno lo que le pasó en Peñarol es eso. Uno terminaba de jugar, jugaba y para su casa. No me mostraba, no iba No eras a eventos. Exacto. Pero me pasa ahora. Y justo conversando fuera de cámara, no te quedás a ver los partidos, no vas a ver los partidos. Y no, porque no lo hacía cuando estaba sin laburo. Y ahora no lo hago aún laburando. Digo, pero es porque es mi forma de ser, pero no quiere decir que viva por fuera del fútbol. Pero mira lo que a mí me interesa sin mostrarme. Sí, siempre fuiste retraído, incluso en aquella época te costaba mucho hacer notas. ¿No te y gustaba? vos te has calentado más de una vez. Sí, más de una vez te he dejado plantado, pero sí. no era por un tema de informalidad, era por un tema que yo no... nunca, no es que me sintiera incómodo, pero no me sentía bien charlando con una persona porque no lo veía para mí en aquel entonces necesario. ¿Eras un poco introvertido? No introvertido, no me gustaba entablar una conversación o charlar, no es que no me interesara, no lo creía necesario en aquel entonces. Iba, entrenaba para mi casa, yo siempre, e incluso yo lo converso con varios de los dirigidos, los chicos de ahora en cuarta de River. A mí no me gusta el fútbol, no me interesa el fútbol. No me gusta el fútbol. Pero se los digo en tren de joda, ¿entendés? Pero no es algo que yo tenga que estar consumiendo fútbol para lo que son mis necesidades de hoy en día. A mí no me interesa estar viendo fútbol europeo, fútbol, ¿entendés? Porque no es en el ámbito en el cual yo me estoy moviendo. Las necesidades mías son otras. A la hora de entrenar, yo tengo que ver porque a veces no tenemos pelota, a veces no tenemos chaleco, y yo que me voy a mirar un partido de la Champions League, de cosas, eso sí no es lo que yo voy a vivir. ¿Se entiende? Sí, totalmente, ¿cómo no se va a entender? Por supuesto. Ahora, Lucho, yo te decía, ídolo total del hincha de Peñarol y aparte de la gente, como decías vos. ¿Te costó pasar a Nacional? ¿Cómo es que pasás a Nacional y cómo es que tomás esa decisión? Porque vos sos hincha Nacional, ¿no? Lo has dicho. Sí, yo fui toda la vida hincha Nacional, pero por un tema de niño. Uno de niño se hace hincha. Vos mismo seguramente será. Y sí, siendo del interior cuando era así. Y sos de Peñarol, de Nacional, no hay duda. No me digas que sos de... Claro, sí, clarísimo. Cuando era chico, sí. Y yo, y de grande también. ¿O no? Pero después que estás en este tema... Exacto, no. Es lo que pasa. Después que también. es lo mismo, sí. Cuando vos ingresás en este tema y conocés todo por dentro, ya perdés esa pasión de... También. Y yo siempre toda la vida fui no solo hincha de Nacional, sino anti-Peñarol, porque están los que son hinchas ¿Eras del anti-Peñarol? club. Sí, obvio, disfrutaba yo, ¿entendés? Y cuando salió campeón Peñarol de la Intercontinental, y yo hinchaba por el otro cuadro. Pero no era por un tema de cómo se vive ahora la violencia, sino por un tema de cargar al otro o de disfrutar con la desgracia ajena. Pero... y después lo sabían en Peñarol, por ejemplo, Bengoechea... El primer día. El primer día. Porque a mí un notero me pregunta de qué cuadro eras hincha y le dije. Me acuerdo que fue me acuerdo más, fue en las Acacias, un partido, me acuerdo cuando jugaban el Peñarol ahí, y fue muy capcioso la nota, y me preguntó, y se pensó que yo no iba a contestar, y sí, obvio que sí. Le dije que era hincha Nacional toda la vida y yo había sido hincha Nacional. Pero ¿Y mientras estuviste en Peñarol, te hiciste hincha de Peñarol o seguías con el sentimiento de Nacional? Sí, obvio. Y eras profesional. Me hice hincha. Hincha. Y me hice hincha de Peñarol y antinacional, ¿entendés? ¿En serio? Las cosas así, o sea, lo que se vivió en aquella época de 90, para los que estuvimos en aquel entonces fue brutal. Tremendo. Había una mancomunión, una unión, algo que yo nunca más lo viví en ningún plantel. Sí, era tremendo, tremendo. Bueno, dieron cuenta dos clásicos terribles, ¿no? Nos conocíamos de ojos cerrados y más allá de eso, conocíamos mucho la interna de cada uno, de cómo vivía, de qué era lo que hacía. O sea, se había logrado algo que es muy difícil poder lograrlo. Y sin duda que uno, ante todo eso, se siente muy identificado. Es más, yo pensé que mi vida iba a pasar por Peñarol y iba a terminar jugando ahí, pero, o sea, después ¿Y cómo terminás en Nacional? ¿Cómo vas a Nacional? Y producto de lo que pasa en el 97, 98, para ser exacto, y se vuelve a repetir después en el 2000. A mí yo me voy en el 98 por la puerta de atrás de Peñarol siendo responsable de los fracasos del 98, olvidando de todo lo de atrás. Y la torpeza mía es haber vuelto a Peñarol en el 2000 y 2001. Ese fue mi gran error dentro del fútbol. Y porque me fue a buscar, me acuerdo en aquel entonces, yo estaba en casa y me fue a buscar el Tony, el Vasco y el Gaby para decirme que tenía que estar en Peñarol otra vez. Y bueno, Gaby Cedrés es otro también.
Y de ninguna manera no lo creía conveniente, producto de lo que me habían hecho. Y torpe yo que volví, no tenía que haber vuelto. ¿Te convencieron ellos? Me convencieron ellos y me convencieron O sea, si vos tuviste algo que fue hermoso en la época del quinqueño, Totalmente. volver a vivirlo no te digo la misma... los mismos triunfos, pero sí volver a estar dentro de ese grupo, dentro de esa... ¿Creías que podían reeditar ese tipo de cosas? Creíamos que podía ser posible todo. Cuando tenés un grupo así, las cosas se logran. Y no. Si bien se lograron cosas... ¿Y por qué decís que fue una equivocación? ¿Por qué no la pasaste Y porque bien? me volvieron a hacer lo mismo. Volvió a pasar en el 2001 lo mismo que me pasó en el 98. Me dijeron que no me iban a pagar, que yo... Y otra vez me vino el bajón, me sentí mal, me fui para casa y por suerte un dirigente de aquel entonces, en el cual hasta ahora tengo amistad y no voy a decir el nombre de él, me llama y me dice: Lucho, tenés que ir a la justicia o a donde sea e ir a reclamar tu dinero, porque otra vez te van a hacer lo que te hicieron en el 98. Tiene que haber sido un momento duro igual para vos, después de ser ídolo en Peñarol, tener que embargar a Peñarol. Yo me acuerdo que en determinado momento le llevan la silla, algunos trofeos y algunas cosas más, ¿no? Pero todo lo que lo hice de frente. O sea, no hubo mala intención de mi parte. Es más, cuando se le va a entablar un juicio, se le dice: mirá que va a pasar esto, esto y esto. Si ustedes no reconocen... Nosotros no tenemos nada que reconocer, lo decía en aquel entonces el contador. Y todos los demás que estaban al lado eran todos títeres porque no eran capaces de abrir y no tenían los huevos suficientes para decir: che, esta plata se le debe a Lucho. En el 98 lo mismo, se le debe esa plata a Lucho. Lo cubrían al tipo, el tipo tenía un poder en el cual era sobre todos, y nadie le decía nada. Y bueno, y no me quedó otra que ir a hacer el juicio, y no obstante eso, cuando se resuelve el juicio a mi favor, se le dijo: mirá, se te van a embargar las cosas, y tampoco hicieron nada. O sea, nunca, siempre he oído sordo. Cuando yo incluso me voy a Nacional, se les manifiesta: mirá que el Lucho está para dejar el fútbol, el Lucho quiere jugar en Peñarol. ¿No? El Peñarol tiene las puertas cerradas acá. Víctor Cabrera en aquel entonces, que era un dirigente, y Diego Aguirre, que era el técnico. Sí, el Lucho tiene las puertas cerradas. Bueno, Lucho mañana está firmando con Nacional. No, que no se puede ir porque si no sería una traición. Ah, una traición porque va a Nacional. Ahora quiere volver a Peñarol y no lo quieren porque tiene las puertas cerradas. ¿Cómo? Y ahí eso fue lo que me hizo ver que el fútbol no es tan lo que uno pensaba, sino que es netamente por dinero. Pero el ir a Nacional tampoco lo hice por dinero. Lo hice por un gusto personal y de demostrar que uno estaba vigente también. Ahora, qué hecho curioso. Llegás a Peñarol, eras hincha de Nacional y todos lo sabían. Después te transformás en hincha de Peñarol y gran referente de Peñarol. Y cuando llegás a Nacional, ¿cómo explicás esa historia? ¿O te miraban raro o cómo era la cuestión? Sí, obvio. Sí. Siempre con Hernando Machado, unas miradas ahí medias... Con Fernando Machado. Sí. Pero después también, o sea, uno es como es y como se muestra, como se mostró toda su vida. Y en 10, 15 días... como si nada. Vos salís campeón uruguayo con Nacional. Sí. Contame la anécdota fantástica aquella del Clásico. Yo me acuerdo que no estaba relatando en ese momento, lo estaba mirando en la América. Estaba ganando Peñarol 2-0. Vos estabas en el banco de suplentes y estabas charlando con Eguren, con Sebastián Eguren, que también estaba en suplente. Contá esa anécdota porque es brutal esa anécdota. Sí, es que éramos eternos suplentes con Eguren, con el Cabeza Coelho y tal, y alguno más. Pero siempre en ese... O sea, el jugador tiene en etapas de la vida manera de encarar los partidos. Nosotros en aquel entonces, hombres viejos, lo vivíamos de otra manera, descontracturada. Y el Cabeza Coelho siempre, me acuerdo que me decía: vas a entrar y vas a ganar este partido. Y era gol de Carlos Bueno. Y volvía a decir lo mismo: vos sabés que vas a entrar, porque aparte estaba jugando bien Nacional en aquel entonces. Y Eguren escuchaba y dice: vas a entrar y vas a hacer los goles y vamos a dar vuelta a este partido. 2-0 arriba. 2-0. Y después de ahí que sale Eguren y dice: vos vas a hacer los goles y vas a ver, vamos a festejar como en el Titanic. Dice, como en el Titanic. Y vos sabés que, claro, yo hago el gol, el segundo gol que es el empate. Ingresás ahí. Ingreso, claro, ingreso. ¿Y te dice algo? Cuando te llaman ahí, ¿te dicen algo? No, porque estábamos calentando atrás del arco, creo, si mal no recuerdo. Y ahí voy. Hugo estaba suspendido, no podía dirigir porque estaba arriba. Manda el cambio, yo entro. Y ahí lo único que me dice: no te olvides. Pero, digo, nunca se me pasó por la cabeza que yo podía entrar
y podía dar vuelta a ese clásico, o el equipo dar vuelta a ese clásico. Sí, pero vos hiciste los 2 goles y le diste el pase a Abreu para el tercero. Sí, algo mágico, la verdad, y ahí creo que la hinchada... Para gol y el festejo, yo quiero llegar a ese momento. Y bueno, hago el primer gol, nada, agarramos la pelota, vamos rápido a la mitad de la cancha, y en el segundo gol sí, fue euforia total. Pero fui derecho a festejarlo con Harovic, porque la verdad yo era un tipo que no me había lesionado, estaba mal, y fue el tipo que me contuvo siempre ahí y que siempre me dio para adelante. O sea, si bien te da, pero siempre te identificás con uno cuando está lesionado. Y yo lo iba a ir a festejar con él. Y salió Eguren. Y cuando me levanta Eguren, me levanta de acá de la cintura, me acuerdo, y me levantó para arriba. Y yo hice así. Y claro, y yo hice un momento que le tuve que pegarle, digo, salí. Pero fue muy cómico ese festejo, sí. Tremendo. Y ahí terminan dando vuelta el clásico. O sea que vos fuiste campeón con Peñarol y con Nacional, con los dos. Sí. Tremendo. Muy bien, vamos a hacer nuestra primera pausa en esta charla que estamos sosteniendo con el Lucho Romero. Polémico, goleador, tipo exitoso en su momento, es la verdad, es incuestionable. Un tipo con ángel. Cuando hablamos del ángel de Palacios, bueno, y hablando de ángeles, aquí tenemos el nuestro en Punto Penal. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, me dejo sin palabras. Y bueno, a veces tengo alguna... Luis, aquí tenemos el obsequio para ti. Hacemos este impasse en esta charla, el obsequio de los amigos de Julio Selman. Y le decimos a los televidentes que conozcan la gran variedad de prendas con la calidad de Julio Selman y aprovechen los grandes descuentos. No dejes pasar por cualquiera de sus locales, Andes 1415 aquí en Montevideo y en Punta del Este, en Punta Shopping y también en la 31 y Gorlero. Julio Selman, asesorate llamando al 2900-2255 por trajes para novios y padrinos. ¿Me permite mandar un saludo? Espere que quiero ver si... Hermosa. Bonita, estaba lucida. Me alegro sí que la pueda lucir. ¿Cómo no? Adelante con sus saludos. Le mando un beso grande a Clara, que trabaja ahí en Julio Selman. Le mando un besito, que es seguidora de lo que hacemos. Agradecemos profundamente que nos siga y bueno, que consuma aquellas cosas que hacemos periodísticamente. Así que le mando un saludo a ella, en nombre de ella, a toda la gente ahí de Julio Selman. Y que también estamos abiertos, que si viene alguna camisa, no la vamos a rechazar en absoluto. Le mando un abrazo también grande a Jonathan, que con su padre está mirando en este momento Punto Penal. Bueno, estoy seguro que llega la camisa del domingo. Sí, veremos. No se la saque a Lucho, ¿eh? No. Esa queda. Hacemos una pausa, una nueva pausa aquí en Punto Penal. No te vayas, que sigue la charla entre nuestro compañero Julio Ríos y nuestro invitado especial hoy, el Lucho Romero. Integral, cobertura total de asistencia médica. Le entregamos la picada de Otonelo al Lucho Romero para que la pueda compartir con su familia en este domingo. Le robamos horas a la familia. De alguna manera, aquí tienen los grandes productos de Otonelo. Un clásico en la especialidad en nuestro país. 100 años, una vida y una muy buena picada para nuestro entrevistado de hoy en esta nota central. Lucho, hoy te pones a mirar un clásico. ¿Qué sos, hincha de Nacional? ¿Crees que gane Nacional, por ejemplo? Es como vos dijiste, digo, uno después que está en esto, como lo mira con otra... Se te va un poco la... Sí, pero sin duda que uno tiene afinidad por los dos equipos, ¿verdad? Quizás un poco más ahora con Nacional, producto de que fueron los 2 últimos años de mi carrera. A mí me contuvieron de una manera que, la verdad, fue 10 puntos. Y si uno tiene que mirar, la verdad, mira por un lado más para Nacional que de Peñarol. ¿Cómo lo ves a Peñarol en este momento? Bien, tiene jugadores de mucha categoría. Y eso hace la diferencia con los demás. Si bien no lo veo un fútbol colectivo bueno, es un equipo muy intenso, en el cual lo doblegan con el correr de los minutos a los rivales. Totalmente. Lucho, no lo charlé contigo el tema y nunca lo hablé, simplemente te mandé un mensaje en su momento. Este va a ser un año que seguramente va a quedar marcado en tu historia, en tu vida, porque lamentablemente tuviste la muerte de tu hijo. Seguramente hay muchos padres que atraviesan por una circunstancia extrema, como la que te ha tocado pasar a vos, y obviamente no conocemos la situación porque no son personas públicas como sos vos. Yo voy a hacer una reflexión que no está buena, pero que es la que siento en este momento. Uno suele decir cuando es padre, si me tocan un hijo, por mi hijo mato. Esa es la reflexión que normalmente los padres decimos. Anda hasta donde quieras ir, no vayas más de donde quieras ir. Es un tema muy delicado, ultra delicado, tema muy difícil, tocado a esta hora de la tarde. Tocado en cualquier horario es complicado, pero digo, tocado a esta hora de la tarde. Contame, a ver, cómo viviste,
¿Qué sentiste? Porque yo supongo que tiene que ser una impotencia muy grande como padre, tiene que ser un dolor muy profundo y aparte tenés que aprender a vivir de nuevo porque tenés que aprender a convivir con un cierto dolor también, ¿no? Sin dudas. ¿Tu hijo cuánto tenía, Lucho? 8. 8 años. A ver, todos mis problemas nunca los exterioricé o nunca he pasado 1000 cosas y nunca tomé un programa de radio o de televisión para salir a hablar. Y creo que tampoco es el momento. Solo quien ha pasado un momento así sabe en realidad el dolor que se siente. Y me duele mucho de la manera... Perdón, antes. Me siento muy bien por dentro de la manera que se trató todo, con el respeto, de la manera que se habló. Nunca lo creí conveniente tomarlo y hablarlo al aire. Recordemos para la gente que nos está mirando, fue el famoso caso El Maldonado, ¿correcto? A mí me impactó el caso sin saber que era hijo tuyo. Cuando tomé rápidamente contacto, me impactó doblemente. Y la propia sociedad uruguaya se sintió muy sacudida por el tema. Yo sé que es un tema que tiene que ser muy complicado, ¿no? Yo digo, siempre tengo un pensamiento. Si vos querés conocer el espíritu de supervivencia que tiene el ser humano, esa fuerza que no se sabe de dónde viene, tenés que ver a un padre cuando perdió un hijo en el velorio. Y tenés que verlo un año después. Y te vas a dar cuenta cómo la persona pudo vivir con el dolor que implica perder un hijo. O sea, es muy difícil el tema, es muy complicado, y más en las circunstancias que se dio, ¿no? Sin dudas. Yo tuve primero que nada, no lo creo conveniente porque hablar del tema sería hablar mal de otros. Y nunca lo haría. Lo que sí puedo decir que nunca fui un padre ausente. Eso te iba a preguntar. Solo quien ha pasado por esto es bravo encararlo, es bravo explicarlo, no es mi interés. O sea, ¿era un hijo tuyo de una relación exacto, seria? Sí, pero a ver, lo que yo quiero decir con esto es que hablar yo sería hablar mal de la madre, y no quiero, la verdad no quiero. El dolor que uno siente, solo quien ha pasado por esto puede sentirlo. Solo el que ha sentido la pérdida de un ser cercano, uno está preparado quizás para perder los padres, no un hijo. Yo nunca pensé que me fuera a pasar algo de esto. Y cuando digo que fui un padre quizás no presente en la manera que yo hubiese querido. Porque uno cuando se separa, no se separa de la manera que la ve, ¿entendés? Y a mí me dolió mucho de que se hablara, y las redes sociales hoy en día toman partido de un lado o del otro. Sin conocer. Sin saber quizás cómo fue. Y no quiero tocar mucho más el tema porque la verdad me duele. Yo viví meses muy feos y sigo viviéndolo. Pero uno sale adelante con el amor de la familia. ¿Vos tenías amor contacto con él, por ejemplo? ¿Te veías y eso? Teníamos muy poco contacto, pero como te digo, uno cuando se separa a veces, y más cuando hay intereses de por medio, se hace muy complicado. Yo dejé muchas cosas de valor por creer que mis hijos estaban bien. Y no lo estuvieron. Pero hasta ahí ya está. Cada uno después, interiormente, sabe de qué manera vivir. Yo opté por hoy encontrarle otro significado a la vida producto de que tengo otros hijos. Si no, uno no sé qué podía haber pasado. ¿Entendés? Y que tengo contención de mi señora ahora, Ximena, y de mis padres y ¿A tus otros hijos le tuviste que explicar algo o no? Con el primero que le hablé fue con mi hija chica, y se le manifestó claramente qué es lo que había pasado. Porque los niños son muy inteligentes en ese sentido. Total. Si vos le decís las cosas como, si bien no en lujo de detalle, pero sí de lo que pasó, los niños entienden y no tienen que estar averiguando otras cosas. Y el dolor que te digo, ya te digo, y quiero terminarlo acá, es inmenso. ¿Pero y quizás si yo hubiese estado presente, esas cosas no pasaban. ¿Entendés? Pero pasó. ¿Te culpás de algo en eso o no? ¿O la vida se dio de esa manera?
Si sabía de que iba a suceder esto, obvio. Uno se siente culpable porque es el padre. Quizás uno, ¿entendés? Tendría que haber lo que había pensado en principio de tomarlo por la justicia, de hacer un juicio por las cosas que se habían quedado la madre, ¿entendés? Pero yo pensé, digo, está en nombre de mis hijos, van a estar bien, no van a tener problemas económicos. Pienso yo que más adelante las cosas se aclararán. No sé, un montón de cosas Dejaste que un uno... poco las cosas en manos de la vida, del tiempo. Del tiempo, y el tiempo pensé, y es así, yo sé que es así, las cosas siempre se acomodan. Y pensé que, digo, con el tiempo la relación se iba a ir acercando, pero no fue así. Pero, ¿qué se siente? A ver, ¿cómo se define? Bronca, rabia. Es muy feo hablar del deseo de venganza. Yo me acuerdo, te lo digo sinceramente, Lucho, me acuerdo de una imagen televisiva, en un noticiero, no me acuerdo cuál era, donde vos estás caminando, en ese momento en Villa Serrana. Estás parado de espalda y te toma la cámara parado de espalda. Y uno al conocerte, vos te enfrascás mucho más en la historia. Insisto, fue una historia que sensibilizó mucho a toda la sociedad uruguaya. Pero te enfrascás mucho más en la historia. Y vos te pones a pensar, yo tengo 2 hijos, te pones a pensar, te lo juro pero te lo juro por la vida de mis hijos, en ese momento cuando te hacen esa toma muy rápida de espalda, que vos estás de espalda, te lo juro, me puse a pensar lo que estarías pensando vos en ese momento. Pero ya... ¿Vos tenías clara la definición del caso desde el comienzo, Lucho, o alentabas expectativas? No, o sea, yo tenía la esperanza de que Felipe estaba vivo. Como me han contado la historia. Pero ya te digo, hablar sobre el tema en sí, de lo que aconteció, sería estar hablando mal de otra persona. Y no quiero. No está perfecto, ni tampoco en mi... Y el dolor que tengo, el hablarlo... Me duele que haya sufrido mucho mi familia, mis otros hijos. ¿Entendés? Hoy es un tema en el cual la gente, sin saberlo, solo escuchando, toma partido por un lado o por el otro. ¿Entendés? Y hablar sería hablar, ya te digo. No, y no es... ya el dolor está. Uno tiene que convivir con eso. Tenés que aprender a sobrellevarla como se pueda. Y sin duda hay momentos en la vida de uno que te llegan y estás mal, pero ahí está la contención que vos puedas tener. Y yo, por suerte, en ese sentido me siento contenido, querido, por mis padres, por mi pareja de hoy en día, y eso hace que encares la vida o intentes llevarla como se pueda. ¿Cuántos hijos tenés vos, Lucho? Ahora. 5. 5 hijos. Sí, claro, pero ya te digo, hay que llevarla, no queda otra. Lo que es la vida, digo yo, ¿no? ¿Cómo la vida... a ver, muchas veces yo lo charlo con mis amigos, ¿no? Y a veces, te digo por cosas, por banalidades, superficialidades, qué sé yo, agarraste por un determinado lugar, tuviste mala suerte, te chocaron el auto. Yo le digo a mis amigos siempre, están los inconvenientes y están los problemas. Mirá que la vida en un segundo te puede cambiar a vos y a tu familia. Ponete a pensar y a hacer ejercicio al revés. ¿Cuántas veces no te pasó nada a lo largo de 50 años por haber tomado por otra dirección o por haber hecho otra cosa? No te puedes pensar en ese tipo de cosas. Y sin embargo, es el ejercicio al revés. La vida en un segundo te cambia, Lucho. Sin duda. Porque Son cosas ¿quién puede imaginar una cosa de esa? Nadie. Yo esas cosas que vos ves por la televisión, esas son cosas que no... No me va a tocar a mí. No me va a pasar. A mí no me van a pasar. Pero hasta que vos estás en el noticiero. Pero ojo, yo soy consciente también de que si yo hubiese estado presente, esas cosas no pasaban. Yo con mis hijos charlo todos los días. Y sé de qué manera están. Y si estoy en contacto con él, sé de qué manera viene. ¿Entendés? Por eso no quiero hablar del tema. Queda fácil decir padre ausente. ¿Qué no sabés cuando van a tu casa? ¿De qué manera llegan? ¿No tenés una relación? ¿No charlás? Eso es lo que me duele. Siendo yo, a ver, como fui con la mamá, que se portara de esa manera, salir a decir esas cosas. No sé, con la intención. Decir que va a la iglesia. El último lugar que se me ocurriría a mí ahora, hoy en día, es ir a la iglesia. Pedir que... ¿Es justo que Felipe con 8 años se lo lleve? No.
Entonces, ¿qué voy a ir a hacer? ¿Entendés? Decirle también a la gente, ¿qué voy a decir? No lo podés tratar, porque hay separaciones y separaciones. Yo seguramente si me separo contigo en buenos términos, si tenemos hijos de por medio, y quizás lo conversemos, ¿entendés? Y prioricemos eso. Pero es difícil que dos personas que estén mal tengan la altura suficiente o la cabeza, quizás los años sí te los puedan dar, pero tiene que ser un tercero quien resuelva eso. Y quizás que fue lo que yo he fallado. Pero está. Ergo, muchas veces los hijos no tienen que... A ver, yo sé que una cosa es la teoría y otra es la práctica. Yo admiro y me provoca una profunda admiración cuando se separa una pareja y pueden tener la sabiduría o la capacidad de velar por el interés del hijo en común. Pero no siempre pasa. Pero a ver, hay una cosa que... yo me separé ahora también hace poco, pero producto también de lo que yo hice por esa persona en aquel entonces, sabiendo de todo lo que me había hecho anteriormente. Yo cuando ella tuvo un caso puntual jodido, yo estuve. Y eso me afectó en mi relación. Y me terminé separando, pero de la mejor manera. Y yo hoy en día con Catalina tenemos una muy buena relación, producto de que fallamos en aquel entonces, por eso, producto de un montón de cosas, diferencias. Y sin embargo tenemos ahora la mejor relación. Pero no porque hubo engaño, porque no éramos compatibles, porque yo me comportaba de otra manera y sin embargo tenemos la mejor, como debe ser. Siempre cuando falla una relación son dos personas, no es una sola. Pero ya te digo, mi relación no fue solo por el objetivo, hubieron intereses de por medio y llevó a que se comportara de esa manera, pero... ¿Qué te enseñó esta situación? ¿Qué te dijo? Si te preguntara, Lucho, vos sabés que me parece increíble, por un momento me abstraigo de que estamos en un estudio de televisión y que estamos charlando para la televisión, y me parece increíble poder estar charlando contigo porque siempre fuiste un tipo, aunque vos digas que no, introvertido, siempre fuiste reacio para la prensa y estás tocando un tema tan delicado que es el más delicado de todos los que pudieras tocar en tu vida. Y sin embargo lo estás haciendo. Digo, si yo te preguntara como padre, ¿no? Que es una experiencia que nunca quiero vivir. ¿Ah? Es de las pocas experiencias que digo, nunca quisiera experimentar con esto. No quiero saber qué se siente, ni quiero saber tampoco qué se experimenta. Pero si te preguntara así, tomando un café, charlando, tomando una Coca-Cola ahora, Lucho, ¿qué te deja una situación de este tipo? Es que es complicado encontrarle sentido a la vida después que pasas una situación así. Pero ya te digo, es importante la gente que vos tenés atrás, la gente que vos tenés al lado, ¿entendés? Tomar decisiones quizás apresuradas como pasa a veces. ¿Quién te llamó para decírtelo? O decirte que pasaba, que había un problema. ¿Cómo te enterás vos? La mamá misma. La mamá misma. Pero ya te digo, o sea, yo después que pasó eso, ya está, no da ni para conversarlo. No, o sea, no da para yo entrar detalles de tantas No, cosas. está claro. ¿Entendés? Lo que sí, como te digo, me hago responsable, claro que sí, porque es mi hijo. Yo pensaba otra cosa, pero pasó. Pero ya te digo, pasó producto de la poca comunicación que había entre los padres. Y creyendo de que no económicamente pensaba yo que porque le daba un sustento económico, no. Pensaba yo que si intervenía en eso y lo hacía judicial iba a perder mis hijos y yo prefería que ellos estuvieran bien. Con eso que tenía que estuviera bien. Yo perdí casi todo, la verdad, pero perdí la vida de mi hijo que no tiene precio. Sin palabras, Lucho, sin palabras. Lo importante es que uno tiene que seguir andando. Y esto también puede servir para quienes nos están mirando y a veces atraviesen por una separación y que interpreten que los hijos son como una cosa de cristal. No se puede romper eso. No te digo que sea fácil decirlo, es muy complicado, pero es mucho más complicado poder
siempre son rehenes los chicos. Por eso tiene que ser una tercera persona quien intervenga en esos casos. Si no, imposible. Te agradecemos mucho la gentileza. Gracias por todo. Es un tema que, a ver, sé que tiene que ser muy complicado para vos charlarlo. Lo es. Incluso es difícil para mí. Vos me llamaste, o mejor dicho, me han llamado 1000 veces y ustedes han tenido la delicadeza. Yo te llamé simplemente al principio para saludarte, nada más. Y así lo hizo un montón de gente, la cual uno está eternamente agradecido. Arriba, Lucho. Gracias por estar, No, por favor. A Lucho Romero con nosotros esta tarde aquí en nuestra emisión de Punto Penal. Hacemos una breve pausa. Ténganos paciencia. Vamos hasta las 3 de la tarde, como siempre, a través de la pantalla del 10. Ya retornamos.